¿Alguna vez te has puesto a hacer ejercicio, has querido comer más sano, has querido meditar y nada más no te sale? Pues tal vez es porque estos hábitos sanos en realidad están siendo obstruidos por hábitos tóxicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y el día de hoy en este capítulo del podcast Conversando con el Elefante vamos a hablar justamente de los hábitos tóxicos. Estos hábitos que justamente nos obstruyen, nos afectan, nos dañan a la hora de querer tener hábitos sanos y que de hecho muchas veces provocan esta autoexigencia donde solamente terminamos saboteándonos a nosotros mismos. Y la intención el día de hoy es que puedas tú comprender, conocer un poco más sobre estos hábitos y también en ese sentido puedas ir haciendo algunos cambios, puedas reconocerlos y hacer algunos cambios para que estos hábitos sanos pues sí puedan ir apareciendo. Justo. Este podcast del día de hoy surgió de entre muchas experiencias personales, porque ya hemos hablado en innumerables ocasiones, la morra de los plumones. Ya me escribieron mis amigos de, güey, nosotros te robamos los plumones, y hijo de la bola, pero bueno. Dato curioso, ya que vieron el podcast, pero bueno. En fin, ¿cuál es el punto? Pues bueno, he tenido toda esta característica de perfeccionismo y esto fue un punto con el que batallé y hasta la fecha de repente sigo batallando en diferentes factores de mi vida. Sí. Hay una anécdota con la que quiero empezar, y ahí sí para empezar a amenizar un poco y explicar, porque va desde lo más burdo y tonto que te puedas imaginar. Cuenta por ahí la historia, por ahí de 2005, yo creo, 2004, cuando se pusieron de moda estos libros de récord Guinness, no sé si te acuerdas. Ajá, sí. Bueno, ahí va Moniquita después de rogarle a su papá con su récord Guinness de pasta dura, que más caro todavía, ¿no? Y entonces me empiezo mi libro, pero ¿cuál era el problema? Moniquita era perfeccionista. Entonces Moniquita se tenía que leer desde el prólogo hasta la última página para decir que se leyó un libro. Entonces, dato curioso, creo que lo he mencionado en otras ocasiones, no soy fan del deporte. La primera parte del libro son puros deportes. Yo quería llegar a las de películas, me acuerdo. Y entonces, claro, tenía yo que pasar a fuerzas por el martirio de los deportes para poder llegar a las películas. Yo siempre uso mucho esta anécdota de la vida real, literalmente en la terapia, y es como, ¿qué le hubieras dicho a Moniquita? ¿Tú qué le hubieras dicho? Puedes saltarte la fase de deportes y puedes irte a las películas. No ocurre algo. No ocurre algo, claro. Pero Moniquita era como de, no, porque si no, entonces no cuenta que me leí el libro. A ese nivel de autoexigencia estaba. Entonces, este ha sido un fantasma que me ha seguido a lo largo de mi vida. Hoy por hoy ya, bendito Dios, ya vamos mucho mejor. Mucho trabajo terapéutico, definitivamente. Pero es ahí donde justamente esto lo veo muchísimo en la terapia y donde me atrevo a decir que muchos de nosotros batallamos con esto. ¿Cuál es el verdadero problema y dónde entra ahí? Contando un poquito esta anécdota. El problema no era que me leyera el libro. El problema era cómo me estaba yo juzgando a través del libro, porque dato curioso, Moniquita jamás disfrutó al 100% su libro de récord Guinness, porque nunca terminó esa parte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de niño lo vienes interiorizando como yo no soy bueno, no acabé el libro, no puedo empezar aquello que termino, pero en realidad la pregunta del millón aquí, como terapeuta, cuando me llegan con estos temas hoy por hoy es, oye, ¿y tu meta es realista? Básicamente. Claro. Y ahí es en donde empezamos a arrancar. Claro, que ahí justamente es donde vale la pena ir identificando estos hábitos tóxicos. ¿Cuáles son estos hábitos tóxicos? Sí, la gran mayoría de nosotros consideramos que un hábito tóxico es ponerse a tomar cada fin de semana o inclusive más seguido de esto, fumar constantemente, es decir, los que ya conocemos y a lo mejor diríamos sí son hábitos tóxicos, pero también hay hábitos tóxicos que no tenemos tanto a consideración, como cuáles, como estar revisando constantemente el celular, por ejemplo, revisar el celular antes de dormir y que justamente eso me afecte el sueño. Otro hábito tóxico también es la procrastinación, que la procrastinación también puede venir justamente por esto que mencionas, ese perfeccionismo, ese lo dejo para después, porque siento que lo tengo que hacer perfecto. Y perdón que te interrumpa, recordemos que la procrastinación tiene un componente emocional. Entonces, si la tarea de por sí hay algo ahí que te está generando cierto malestar
y no lo identificas y no lo trabajas, es ahí donde empieza la procrastinación. Claro. Porque entonces no es como tal, el problema no era leer el libro, el problema era el nivel de exigencia al leer el libro. Claro, y que ahí viene también otro de estos hábitos tóxicos, que es la autocrítica constante, que es bien interesante porque la gran mayoría de las personas diría, ¿por qué estamos hablando de hábitos? Más bien es como, pues, problemas que uno tiene, sí, pero vamos a catalogarlo como hábitos desde el punto de vista de que lo hacemos habitualmente. Es decir, ya hay un ritual que estamos haciendo constantemente que nos está frenando y frustrando para llegar a nuestras metas. La procrastinación requiere de rituales. La autocrítica también es un ritual que nosotros llegamos a hacer como para decirnos a nosotros mismos, lo estás haciendo mal, pero es desde un punto de vista de si yo me digo esto, entonces voy a mejorar. Incluso lo he escuchado con ya sea consultantes, con otras personas que justamente dicen, es que si te lo estoy diciendo y si te estoy gritando y si te estoy pues criticando, es para que saques lo mejor de ti. Entonces, incluso es un recurso que tenemos para intentar hacer las cosas bien, que en realidad no sale así. De hecho, fíjate que esto que estás comentando bien interesante porque ¿has visto esta película de Whiplash? Sí. Te la he puesto muchas veces. Pero de hecho, es un buen ejemplo. Justo. Sí. Pero me ha llegado esta crítica, si no has visto Whiplash, contexto, un músico baterista donde tenía un profesor hijo de puta, literalmente, perdón, pero que lo trataba con la punta del pie. Pero al final de la película, ¿cuál es la remembranza de la película? Y esto es algo muy peligroso. Tienes que aguantar toda esta mierda para ser el mejor del mundo. Claro. Entonces, muchas de las veces, ¿cuál es el problema? Que me llegan a consulta y es como, pero ve el de Whiplash, ese sí aguantó y por eso fue el número 1. Y es como, a ver, o sea, sí, pero no, ¿hasta dónde? Claro. Dato curioso, la película igual, y es ahí donde hay que ser triquis con las películas, porque hablan de desvivisión en la película de otro estudiante que no aguantó ese ritmo. Totalmente. Y estamos hablando que el personaje principal también tuvo miles de problemas. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que luego utilizan esto como el recurso de medición. Si lo estoy haciendo bien, si no aguanto es porque no soy chingón. Y es una súper romantización que yo no sé de dónde sale, porque al final del día... No, o sea, la película me refiero, porque justamente al final de la película es lo único que consiguió con eso fue callarle el hocico al profesor. Nada más. O sea, no consiguió otra cosa. De hecho, ahí termina y ahí para la película. Le callé el hocico. Pues resulta ser que perdiste trabajo, perdiste pareja, perdiste... Chocaste. Exactamente, chocaste, pusiste tu integridad en riesgo para callarle el hocico. Justo. No sé si vale la pena. Eso es, y esta película yo te la dejo como referencia, o sea, vela, pero así no es. Vela a la inversa. Claro. Todo lo que no tienes que hacer y el nivel de crítica que tienes que aguantar. Y desafortunadamente muchos perfiles llegan a consulta con este nivel de exigencia, sobre todo en el área médica, por lo que viven en las residencias. Claro, básicamente. Totalmente. Entonces es ahí donde viene este trabajo donde hay que resignificar. A ver, eso, y lo comparto y los entiendo. Aprender que ser el matado no necesariamente significa que eres el mejor o que te va a asegurar el éxito. Pero claro, cuando te compras esa, híjole, revenderla, no manches, sí es un dolor de cabeza. Sí, totalmente. La verdad es que en ese sentido, sobre todo porque también algo te hace clic en la cabeza y eso es importante. Cuando termina tocando una parte de tu emoción donde dices, claro, con esto voy a conseguir mis objetivos, pareciera ser que te acaban de dar el santo grial. Es decir, si yo me autoexijo, si yo perfecciono, si yo lo hago de esta manera, claro, esa es la solución. Y no lo es. Y que justamente tiene que ver también con una parte de datos duros. Ahí tenemos unos datos duros justamente. Hay una psicóloga que se llama Wendy Wood y su equipo que en la Universidad del Sur de California encontró que cerca del 43% de nuestras acciones cotidianas son hábitos. Es decir, la gran mayoría del día que estás teniendo, porque, ojo, aquí hay que restarle también el tema de las horas de sueño y demás, ¿vale? Entonces, aquí gran parte de lo que estás viviendo en tu vida es hábitos. Es decir, me levanto, me lavo los dientes, estudio, voy a trabajar, veo a ciertas personas. Una gran parte de tu vida son hábitos. Entonces, imagínate también cuánto de esto estamos instaurando a esto que le llamamos como hábitos malos o tóxicos, ¿vale? Eso por un lado. Ahora,
otro dato. Ese yo me lo sé. Ok, Ese me lo sé de memoria. Sí. Justamente, me parece que es Philippa, ¿qué? Es Philippa Lally de la University College de Londres. Bueno, Philippa hizo un estudio donde justamente hablaban de cómo se establecen los hábitos, porque la gran mayoría de nosotros es como lo tenemos interiorizado, 21 días para establecer un hábito. Te voy a dar un dato, esto es completamente falso. De hecho, parte de este estudio, si te lees la introducción enmatada, este dato de los 21 días salió por un cirujano plástico que se dio cuenta que sus pacientes a los 21 días como que terminaban de aceptar el cambio de la cirugía plástica. Entonces, hubo varios estudios justamente debatiendo esto. Uno de ellos fue el de Philippa, y donde ella determinó que eran 66. Pero a ver, este dato está truqueado, porque si no mal recuerdo, iban de las 250 y tantas personas, creo que eran, habían personas que establecían hábitos desde el día 6 hasta el día 200 y algo, casi. El promedio fue 66. Entonces, si tú no lees con cuidado este artículo, si tú no revisas bien este dato, te vas a quedar con el 66. Sin embargo, es ahí donde el promedio. La conclusión de este artículo, ok, sí, el promedio fue 66, pero en realidad el tiempo para poder establecer un hábito depende de cada persona. Y aquí es donde viene el tercer dato que justamente vamos a utilizar para explicar un poquito por qué puede ser inclusive dañino el segundo. Paul Gadro identificó justamente que cuando constantemente estamos buscando la perfección, constantemente estamos buscando el perfeccionismo dentro de nuestros hábitos, lo más que ocurre en este tipo de casos y con este tipo de personas que constantemente están buscando ser perfeccionistas en sus hábitos es lo que se le llama el agotamiento psicológico y la baja satisfacción con la vida. Esto significa, tu cabeza, mientras más busques que un hábito se instaure, más perfeccionista va a ser y al mismo tiempo más exigente vas a ser contigo mismo. Por ende, menos feliz vas a ser. Entonces ahí es donde viene un punto con este segundo dato. La gente dice, es que a los 21 días, es que a los 30 días, es que a los 66 días, entonces tengo que hacerlo durante 21 días y lo voy a conseguir, tengo que hacerlo durante 31 días y lo voy a conseguir, tengo que hacerlo durante 66 días y lo voy a conseguir. Y llega a ese punto y nomás no sale y ahora se frustran y ahora se sienten mal consigo mismos y ahora incluso, en lugar de voltear a ver esto que acabas de decir, vamos a voltear a ver el dato, vamos a voltear a ver el por qué están diciendo que 66 días y cuál es como la medición que están teniendo. Empiezo a criticarme a mí, a compararme. Regreso al mismo recurso que he utilizado durante tanto tiempo, que es la autocrítica, y es que hay algo mal en mí, es que yo estoy mal. Claro, sí, por supuesto, no es el dato en el que yo debería basarme y también en ese sentido probablemente no es que la investigación tenga desfases o lo que tú me digas, sino yo estoy en un error. Justo. Entonces, lo que termina ocurriendo con esto es que la gente se siente cada vez más frustrada. Por ende, dejas el hábito sano que era hacer ejercicio, comer sanamente, meditar, porque no vale la pena o lo estás haciendo mal todo el tiempo. Normalmente, y de hecho lo que más veo es porque lo estás haciendo mal. De hecho, ahí es donde llega esta crítica, porque por un día que falle, ahí es donde yo que no lo logro y tengo que empezar de cero. Es como la dieta, cuando fallas el lunes y que lo primero que se te viene a la cabeza es, el próximo lunes lo intento. Es como de, ¿por qué el próximo lunes? Me estás diciendo de que acabas de fallar ahorita el lunes y no vas a empezar martes. Sí, hasta el próximo lunes vas a iniciar. ¿Qué está pasando ahí? Volvemos a este mismo bucle del perfeccionismo. Tengo que iniciar el lunes otra vez. Justo, ahorita vamos a las técnicas, no te preocupes, las tengo guardaditas. Pero bueno, ahí es donde justamente y tenemos la combinación de las dos. Porque entonces quiero establecer el hábito, pero ahí yo cuestionaría dos partes aquí. Claro. El nivel de perfeccionismo que te estás exigiendo y segunda, si realmente puedes lograr esto. Porque ahí voy a otra gran crítica de estos libros de... se me fue el nombre de autoayuda. De autoayuda. El Club de las 5 de la mañana. Ahí como tengo críticas para esto, de verdad. Porque muchas cuestiones así es, oye, el Club de las 5 de la mañana es que son más productivos, es que vale la pena y demás y todo, pero yo cuestiono,
¿y eso se acopla a ti? Claro. Porque esto es lo primerito. Oye, no sé, nosotros terminamos de dar consulta a 9 de la noche. Luego mi hermana me bulea y sí se la voy a aplicar. Y obviamente al día siguiente no nos levantamos tan temprano. Sí, no me levanto a las 5 de la mañana. No, ni de chiste. Entonces siempre justamente es donde entra la comparación. Si está escuchando esto, entra la comparación porque siempre es, no, híjole, yo a las 6, 7 yo ya estoy despierta, estoy haciendo no sé qué cosa y demás. Es como, güey, no hay manera. Pero tomen en cuenta algo. Aquí es donde tengo que yo tomar en cuenta mis propias circunstancias. Claro. Entonces, cuando yo me quiero adaptar justamente a la circunstancia ideal, los 21 días, o se hace de cierta forma, o tengo que mover todo para lograrlo, ojo, ya te pusiste el pie. Exactamente. Ya valió. Porque entonces las probabilidades de que lo logres son exageradamente bajas. Claro, totalmente. Ese es uno de los hábitos tóxicos que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Ahora, hay otro hábito tóxico, el de la procrastinación. La gente procrastina muchísimo porque también en ese sentido le cuesta comenzar a hacer la tarea, es decir, o la actividad, vaya. Esto significa, cuando yo procrastino, pueden haber diferentes razones. Una de estas es, no me considero con las habilidades suficientes para hacer la tarea designada. Esa es la primera. Otra opción es que la tarea designada no es suficientemente agradable para mí. Esto ocurre, por ejemplo, cuando decimos, es que tengo que hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio vas a hacer? Tengo que salir a correr. Y a lo mejor odio y me choca correr. Ok, no intentes hacerlo desde correr, intenta hacerlo desde alguna otra actividad. ¿Qué pasa muchas veces cuando la actividad no es placentera? Es, ay, no, es que ya no me levanté ahorita a las 5 de la mañana a correr y ahorita ya está como muy soleado y entonces, pues la neta, me voy a cansar. Voy a esperar hasta la noche. Llega la noche, no, ya es muy noche, ya está muy oscuro. México, ¿no? Ya mágico, inseguro, ya no puedo salir. Exactamente, es muy inseguro, ya no puedo salir y entonces voy procrastinando. Y entonces esto también tiene que ver con, oye, ¿realmente te gusta o te interesa o te llama la atención correr? Pues la verdad es que no. Ok, vale, ¿qué otra actividad te llama más la atención? Exactamente. Tal vez es gimnasio, tal vez es natación, no lo sé. Por esa misma razón, cuando se busca un tema, por ejemplo, de hacer ejercicio, se busca un ejercicio que nos agrade más. Otro hábito que muchas veces la gente intenta tomar, pero que no puede, porque no es suficientemente atractivo, es el de la lectura. A mí me pasa, por ejemplo, yo la verdad es que no leo libros en ese sentido, por lo menos los libros completos no los leo y eso siempre lo menciono, porque luego tengo consultantes a los que les recomiendo algunos libros y demás y les menciono, oye, por cierto, pero si te lo estoy recomendando es por este capítulo, por esta parte, por esto. Lo leyó mi esposa, que no es mía. O me lo leíste tú también, y eso lo menciono como tal, justamente. Gracias. Sí, no, siempre lo menciono. Esto lo leyó Mónica, pero justamente de lo que me ha mencionado puede funcionarte bastante. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, en este caso, es que, por ejemplo, un artículo o algo similar, me pongo a leerlo porque eso me llama más la atención. Claro. Y viene un tercer elemento desde estos hábitos tóxicos. A mí lo que me pasa, por ejemplo, es que si me pones a leer un libro, cuando lo inicio veo todos los capítulos que me faltan y es como de, ay, maldita sea, me abrumo y entonces lo dejo. Es decir, el reforzador está muy lejos en el tiempo. Para mí el reforzador es terminar el libro. Es como de, sí, ya lo terminé. Entonces, cuando veo tantos capítulos que faltan, es como de, ay, chin, no, y lo dejo entonces. Que eso no me pasa cuando me pongo a leer un artículo, por ejemplo. Te pones a leer 5, 10, 15, 20 páginas y ya terminaste. Entonces, para mí es mucho más saludable, sano, sabio ponerme a leer este tipo de pocas páginas, de textos de pocas páginas. O, por ejemplo, en el caso de libros como tal, me tiene que llamar muchísimo la atención en dado caso. O lo que yo termino haciendo es revisando un audiolibro o algo similar que me ayude como tal a identificar qué es lo que me llama la atención del libro. Entonces, normalmente esto también es algo que uno puede utilizar. Y finalmente también en ese sentido, ¿qué pasa? Cuando yo visualizo que la tarea es demasiado grande o demasiado extensa,
Algo que muchas veces nos pasa es que también por esa misma razón procrastino. Luego la hago y luego la hago. Exactamente, porque para mí la tarea a realizar, por ejemplo, es estudiar para un examen. Necesito hacerme el hábito del estudio. Y entonces justamente lo que tengo es que tengo, no sé, los estudiantes del ENARM lo entenderán, pero tengo 400 sí, 400 temas que revisar, y entonces me abrumo. Ok, vale, no intentes pensar en el número de 400 temas, sino velos dividiendo. Siéntete cómodo al estudiar un tema por día. Percibe que es un solo tema. Divídelo en varios pasos. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, vas trabajando un poco más este tema de la procrastinación. Pero justamente cuando nosotros procrastinamos en la gran mayoría de las ocasiones es por esto, porque tenemos un componente emocional, como lo mencionaste hace rato, muy arraigado, y ese componente emocional muchas veces tiene que ver con el tema de quién soy si realizo esta tarea y quién soy si no la realizo. Me estoy defendiendo antes de tiempo por si no la logro. Exactamente. De hecho, yo te invito, y como estrategia, cuando caches que una tarea la estás procrastinando tanto, es ahí donde yo te invito, más allá de, ay, qué flojo soy, a ver, para tantito. Claro. Yo te diría más bien, yo como tu terapeuta te preguntaría, ¿por qué tiene de peligroso incluso esta tarea para ti? Es que si no la logro va a demostrar que soy malo. Ah, ok, ya estamos hablando de cosas distintas. Claro. Y es ahí donde viene empezar a ajustar expectativas. Totalmente. A veces la pregunta que nosotros tenemos que aprender a hacernos es ¿cuál es la amenaza de la que estoy huyendo o de que estoy evitando en este caso en específico? Sí. A veces la amenaza justamente es a equivocarme, a fracasar, a no ser quien yo quería ser, a darme cuenta de que no valgo la pena, etcétera, etcétera. Que no pude, que es donde justamente regresamos a este tercer hábito tóxico que en la gran mayoría de las ocasiones ocurren, que es las autocríticas constantes, que generalmente provocan esta autoexigencia de la que hablábamos. Uh-huh. Normalmente nos exigimos muchísimo porque también somos muy críticos hacia los demás. Me ha tocado inclusive ver de estos reels donde se menciona, oye, pero pues cometiste un pequeño error. ¿Qué? ¿Cometí un error? ¡Maldita sea! No. Pero si hubiera sido otra persona, ¿cómo hubieras reaccionado? Ah, no pasa nada. Oye, pero si tú lo cometes, no, es que ¿cómo lo pude haber cometido yo? Tranquilo, o sea, realmente nos volvemos demasiado críticos hacia nosotros mismos, y esto tiene que ver con que la exigencia es constante y es abrumadora. Terminamos exigiéndonos tanto porque consideramos que esa es la única manera en la cual no vamos a estar mal, el mundo nos va a querer, el futuro inclusive va a ser agradable para nosotros porque nos estamos exigiendo y no hay lugar para errores. Entonces, como no hay lugar para errores, pues nadie me va a criticar. Exactamente. Entonces, eso es algo que normalmente nos ocurre. Y también eso es muy importante. Una de las formas en las cuales hemos aprendido a aprender, valga la redundancia, es a través del castigo. La gran mayoría de nosotros nos castigamos a nosotros mismos por haber hecho algo ligeramente mal o por no haber obtenido el resultado que queríamos, porque también es lo que han hecho con nosotros. ¿Qué ocurría cuando éramos niños? Nos castigaban, nos regañaban, no sé si a ti te pasó, pero esas tablas del 7, tablas del 8, híjole, luego algunos los tienen marcadas aquí en la cabeza, pero sí, claro, porque justamente es, ¿cuánto es 7 por 8? Y te pegaban y demás, y era, porque así aprendí yo. Pues sí, pero no es la única manera de aprender, déjame decirte. Y ya se probó que no. Y está demasiado investigado y demasiado probado que el castigo en realidad no enseña más allá de evitar el castigo, exactamente. Que eso es el miedo, justamente. Miedo de que ocurra nuevamente el castigo. Justo. Yo sí te diría, ponte a cuestionar un poquito acerca de tu pasado. No te vamos a terapear en este video, definitivamente no. Pero sí quiero que vayas entendiendo o buscando en ti un poquito desde dónde viene. Y entonces, claro, órale va, ya me caché que estoy teniendo estos hábitos. Y entonces, ¿ahora qué?
Claro. Y es ahí donde justamente, y me la cuestiona mucho dentro de la consulta, por este mismo ejemplo de Whiplash, pero es ahí donde tiene que haber cierta flexibilidad. Antes de determinar hasta dónde, porque ese es el cuestionamiento, yo primero cuestionaría, pero de forma muy objetiva y muy realista. ¿Realmente eso que me estoy proponiendo es alcanzable? Oye, ejemplo, ¿no? Porque me ha pasado. Quiero hacer ejercicio todos los días a las 5 de la mañana. Güey, acabas a las 11 de la noche. Claro. ¿Te va a dar la vida? Es que me tiene que dar la vida. Aguas, porque desde ahí ya tu tarea ya se volvió inalcanzable. ¿Y qué crees? No la vas a lograr y te vas a frustrar más. Y sobre todo aquí viene un punto ahorita con este ejemplo que acabas de dar. La gran mayoría de la gente pone 2 o 3 metas en una sola. Tú acabas de poner 2 metas en una sola. Quiero hacer ejercicio todos los días y a las 5 de la mañana. Son 2 metas diferentes puestas en una sola. Entonces tienes que identificar, ¿quieres hacer ejercicio o quieres levantarte a las 5 de la mañana? Escoge. Porque aquí lo primero que tenemos que hacer es que primero hagas el hábito o de levantarte a las 5 de la mañana o de hacer ejercicio. Vamos trabajando uno primero, porque Justo. vamos acercándonos a la meta. Ese es un punto, porque luego me lo diste en el clavo, porque luego así me llegan a la consulta, literalmente. Es que me voy a levantar a hacer ejercicio, voy a trabajar, voy a cuidar a los niños y demás. Voy a leer. Voy a leer. Entonces ahí es donde yo siempre cuestiono, a ver, pero eres tal, no te va a dar la vida. Claro. Y entonces, compa, no lo haga, te lo juro que ahí no es. Entonces ahí es donde tú tienes que ser muy cauteloso en ir seleccionando metas que sean realistas. Ojo, porque aquí le estamos pegando a 2 temas. Metas objetivas, pero también al perfeccionismo. Es Claro. que tiene que ser todos los días o no cuenta. Y es donde yo sí te digo, a ver, es que el hecho de lograr algo no se trata de todos los días. Si tienes dudas, te voy a compartir una pequeña experiencia. Mi coco siempre ha sido el ejercicio. Y me di cuenta porque era la exigencia de que tenía que ser todos los días y porque cada ida al gimnasio le tenía que subir el nivel. A ver, por favor. Obviamente no soy gym rat, definitivamente. Pero a lo que voy es que ahorita ya la constante, y es ahí donde entra como que la flexibilidad de mi cabeza, cuando le quiero subir, pero todavía no aguanto, y es como... A ver, vas a regresar mañana y esto, en teoría, va a ser una constante durante toda tu vida. ¿Y qué pasa si hoy no llegas a más? No pasa nada, mañana vas a regresar de cualquier manera. Entonces, ojo, esto es una pequeña experiencia de cómo flexibilizar un poquito y ajustar la meta. Y sobre todo, si quieres establecer un hábito, a ver, si no te sale a la perfección hoy, pues ¿cuál es el problema? Desde terapia cognitivo-conductual hay que trabajar lo que son las distorsiones cognitivas, porque justamente muchas veces algo que puedes trabajar es este pensamiento todo o nada que puede existir, o le entro con todo al ejercicio o no sirve para nada. Exacto. Y en muchas ocasiones es lo primero que tienes que trabajar es la consistencia de ir al gimnasio y el hábito de llegar al gimnasio y hacer aunque sea algo de ejercicio. Ya te empiezas a sentir cómodo, entonces es momento de trabajar un poco más de fuerza, un poco más de resistencia, etcétera. Pero la gran mayoría de la gente lo que está buscando es voy al gimnasio, voy a ir siempre y le voy a dar con todo. Porque también en ese sentido muchas veces estamos buscando un resultado demasiado rápido. 1 semana, 2 semanas en el gimnasio y ya nos estamos viendo en el espejo, así como de, ya hay cambios. Aguanta, o sea... El reforzador viene después. El reforzador viene después. El reforzador tiene que ser justamente, hoy me levanté, hoy fui al gimnasio, me sentí cómodo. Inclusive muchas veces se critica a la gente que está en la caminadora o en el elíptico, donde tú me digas, con su celular, viendo una serie mientras lo hace. A ver, si a ti te funciona poner una serie mientras estás en la elíptica, exactamente, te va a funcionar y vale la pena que lo hagas desde ahí. Justo. Otro punto también muy importante cuando inicies, se identifica más bien los posibles contratiempos. A ver, si no sé, pensemos, chamba de abogado, que te marcan en la madrugada para sacarte del bote casi. A ver, si tu chamba es esta, tú tienes que contemplar todos estos contratiempos y tienes que tener muy en claro que no todos los días vas a poder ir al gimnasio. A ver, y también no me malentiendas, si eres de los que vas todos los días, padrísimo, qué bueno.
está bien, pero sí, porque ya tienes bien establecido el hábito, pero aquellos que no, es donde justamente tenemos que empezar a contemplar estos contratiempos. Claro, totalmente. Porque también esa es otra, si te enfermas, porque luego es que ya había empezado súper bien y me enfermé, no pasa nada, vuelves a ir. Y es ahí donde me lleva al siguiente punto. Si ya hubo un día que te salió mal, no, es que hasta la otra semana, no. En ese mismo momento y sobre todo si estás motivado, no me importa si es domingo 8 de la noche, pero si es ahora encuentras un gimnasio abierto y quieres ir, ve, eso es importantísimo. Claro. Porque entonces hay que aprovechar estas ventanas de oportunidad justamente y entonces si me equivoqué hoy y hoy era lunes, no pasa nada, mañana vuelves a empezar y vuelves a empezar y vuelves a empezar. Entonces todas las veces que sea necesario, pero con toda la flexibilidad del mundo. Claro. Ahí sí. Consistencia por encima de la intensidad. Exactamente. La consistencia es lo que va a provocar un hábito, no tanto la intensidad. Es como los pensamientos de autocrítica, es como la procrastinación, es como el perfeccionismo. En ocasiones no son tan intensos estos pensamientos, no son tan intensas estas críticas, pero ahí están, son constantes. El hábito lo provoca la constancia, no la intensidad. ¿Vale? Justo. Entonces, eso también. Y por esa misma razón, de hecho, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Lo más o menos recomiendo, ¿vale? Tienes que tomarlo busca el video. Sí, vale. Busca la reseña. Siempre menciono, vale mucho más la pena que si no quieres leerte el libro completo, revises la reseña. La verdad es que no te pierdes de tanto. Y justamente dentro del libro se menciona. No recuerdo completamente el ejemplo, pero básicamente es, imagínate que estás en una parte de México, vamos a pensar en Yucatán, y quieres llegar hasta el otro lado, hasta Los Cabos, ¿vale? Ahora, imagínate que de pronto te subes a un avión y que el piloto del avión varía cada hora 1 grado su dirección hacia Los Cabos. Vas a terminar eventualmente o en Tijuana o en Coahuila o en alguna parte de Estados Unidos porque hora tras hora fue cambiando la dirección 1 solo grado. Esto significa 1 solo grado, es decir, 1 solo cambio, una sola pequeña acción que vayas haciendo constantemente. Cuando llegues al final de la semana, del mes, del año, te vas a dar cuenta de que has hecho un montón. Exacto. Si tú me lees 10 páginas al día o 10 páginas o una página solamente al día, te aseguro que al menos un libro te habrás leído en este año. Y eso puede ser mucho más que no haberte leído ninguno. Exacto. Entonces, en ese sentido, la consistencia y sobre todo el cambio pequeño, gradual, es súper clave. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto da con nuestro sentido de desesperación. Esto da con nuestro sentido de inmediatez. Somos intolerantes a estos cambios que no son intensos. Entonces tenemos que trabajar muchísimo nuestro sentido de paciencia, nuestro sentido de tolerancia, porque justamente a partir de ello es que vamos a lograr el hábito. El hábito se va a instaurar eventualmente. Yo no sé si es a los 30 o es a los 66 días, que lo hagas. Pero justamente eventualmente se va a instaurar si constantemente estás trabajando en ello. Ahorita mencionabas el tema de lo del gimnasio y yo normalmente lo que le menciono a mis consultantes es que nunca has dejado de ir al gimnasio si eventualmente regresas. Entonces, toma consideración eso, es constantemente estar regresando a ese hábito que quieres y sobre todo ir trabajando con estos pensamientos de perfeccionismo, de procrastinación, irlos modificando, pero sobre todo ser muy compasivo contigo mismo. Porque muchas veces ese es el mayor problema con el que trabajamos, que no somos compasivos con nosotros mismos. Entonces, desde ahí, los hábitos se van a ir creando y los hábitos sanos se van a ir creando. Y finalmente, el último punto, identifica muy bien desde dónde estás intentando crear estos hábitos. ¿Por qué? Exactamente, porque a veces incluso el hábito del deporte termina siendo porque quiero verme mamado como Schwarzenegger.
ok, la verdad es que la meta es poco realista. Entonces, lo más probable es que no lo consigas o no lo logres. Sobre todo si empezaste a tus 30, 40, 50 a hacer este tipo de ejercicio. No me malentiendas con que tampoco lo vas a lograr. Sí, pero eso que tú tienes en tu cabeza no necesariamente va a llegar como tal. Porque Platón ya lo decía. El mundo de las ideas es el único mundo que es perfecto y el mundo real es el mundo imperfecto. Hay que aprender a ajustarnos a este mundo imperfecto. Entonces, desde ahí tenemos que irlo trabajando. Tenemos que aprender que este mundo imperfecto es en el que vivimos y a partir de ello ajustar nuestra motivación por lo cual queremos este hábito sano. A lo mejor es por salud, es por querernos ver bien, es por sentirnos bien. Ok, perfecto, buenísimo. A mí me encanta eso. Eso significa que vamos a tener que trabajar en consistencia, porque no creo que te quieras sentir bien un día, sino es constantemente. No creo que quieras simplemente leer un día, sino constantemente tener más conocimiento. Ok, la base por la cual quieres tener este hábito es el conocimiento, por ejemplo, en el caso de la lectura, o es el entretenimiento, o en el caso del deporte es la salud, o el cómo verse. La meditación, porque quiero calmar mi mente. Perfecto, vamos trabajando en ello. El por qué estamos intentando trabajar con este hábito. Justo. Con todo esto, yo sí te invito, a que te cuestiones justamente por dónde van tus motivaciones, por dónde van tus hábitos y déjate tú de eso, lo más importante, cómo lo estás llevando, porque tu objetivo está bien, ese siempre va a estar bien. El punto va a ser ahí sí que lo intentes llevar desde un hábito sano o sin esta toxicidad para que la posibilidad de que lo alcances sea mucho más alta. Y bueno, con esto, Y si se te está complicando, recuerda que vale la pena buscar a tu terapeuta para que te ayude a establecer estos hábitos. Exactamente. Y bueno, por favor, déjanos tus comentarios de qué te pareció este podcast, si te ha pasado, si no te ha pasado, si te identificas, si no te identificas, o incluso si lo pones en práctica y notas algún cambio. Incluso también qué te ha funcionado a ti. También porque esa es otra. Nos encantaría que se pudieran apoyar como comunidad las personas que están escribiendo ahí en la cajita de comentarios qué les ha servido, qué les ha funcionado. Nos encantaría leerte y recuerda que hay que darle like, hay que tocar la campanita y hay que suscribirse a este podcast, a este canal de YouTube. Y también recuerda que si nos estás escuchando en Spotify, recuerda pasarle este capítulo de podcast a una persona que consideres que lo necesite. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.